Todos bienvenidos a este webinar. ¿Pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Excelente, Luis. Muchas gracias. Juan Carlos, José, muchas gracias por conectarse. Excelente. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante, sobre todo para aquellas personas que instalan muchos inversores de esta marca, Jinlong. Jinlong es una marca con la que nosotros hemos trabajado, yo creo que ya aproximadamente por 4 o 5 años. Y la verdad es que es una marca en la que hemos confiado bastante y en la que hemos tenido realmente una tasa de fallos muy pequeña. Pero aún así, pues siempre hay casos donde pues tenemos que dar un soporte, tenemos que encaminar a nuestros clientes, encaminar a nuestros instaladores, a nuestros integradores, pues por el camino de las buenas instalaciones, de la resolución rápida de problemas, de la identificación de problemas y cómo resolverlos. También el día de hoy nos va a estar acompañando como apoyo el ingeniero Sergio Rodríguez, quien es representante de servicio y soporte técnico de Jinlong Solís en México. Él nos va a estar apoyando y reforzando en cada uno de los temas que vamos a estar viendo en la presentación para que pues aprovechemos ahí en las preguntas y puedan resolver todas las dudas que tengan. Yo estaré explicando y platicando un poco sobre los problemas más comunes que podemos encontrar en los inversores, cómo solucionarlos, qué tenemos que hacer, los pasos a seguir, etcétera. Muchas gracias, Sergio, por conectarte, Sí, muchas por el gracias tiempo. Alejandro, gracias por la presentación. Y bueno, nada más como introducción, pues muchas gracias a todos por estar presentes. Como comentaba Alejandro, la tasa de fallo es muy baja y bueno, la presencia de Jinglong Solís ya tiene aquí varios años en México. Anteriormente el soporte se daba desde China o a través de nuestros distribuidores. Y bueno, ya a partir del año pasado ya estamos teniendo aquí un equipo en México para dar un soporte pues mucho más cercano y local a nuestros clientes. Y bueno, la tasa de fallo es muy baja, sin embargo, siguen habiendo ciertas fallas y esperemos que con esta presentación se resuelvan algunas dudas que tengan y sobre todo los principales códigos de falla, ¿no?, que suceden en los equipos. Entonces, Ujú. adelante, Alejandro. Gracias, Sergio. Bien, bueno, antes de comenzar con cualquier tipo de revisión, con cualquier tipo de modificación, pues hay unos ciertos puntos que tenemos que tener pues muy en claro, tenemos que tener muy identificados y pues son estos que estamos viendo aquí en la pantalla. Principalmente, y uno que la mayoría de los instaladores, y me incluyo también cuando me ha tocado, hace tiempo que me ha tocado instalar equipos, cuando estaba pues en otras empresas, por ejemplo, pues siempre hacemos caso omiso del manual de usuario, ¿no? Siempre lo sacamos el inversor, el manual lo dejamos ahí hasta el fondo de la caja, tiramos la caja y el manual se va también con la caja a la basura. Entonces es muy importante siempre identificar nuestro manual. Los manuales ya se está trabajando, la mayoría de algunos modelos ya están en español, entonces pues, es bastante fácil entenderlos. Y es muy importante identificar en el manual pues los puntos, casi hasta el final de la página del manual vienen los puntos, eh, los códigos de fallos. Entonces ahí nosotros podemos identificar cuál es el que estamos viendo en la pantalla y vamos a ver los más comunes también más adelante. Entonces es muy importante tener el manual a la mano porque si ustedes hablan a servicio aquí de soporte técnico de Solar Center, pues es probable que alguno de los ingenieros te pueda solicitar que cheques algún punto en el manual o que revises si estás haciendo la configuración conforme al manual. Otro instrumento, herramienta que debemos utilizar y es muy importante es un multímetro de buena calidad. Muchas veces nos ha tocado dar asesorías, dar servicio técnico a instaladores y me ha tocado ver fotos donde pues el multímetro ni siquiera trae sus puntas, trae 2 cablecitos, entonces es muy importante tener un multímetro de buena calidad que nos va a permitir realizar pues mediciones fiables para nosotros determinar si el problema existe en la instalación eléctrica, ya sea de paneles o de corriente alterna, o puede ser un caso del inversor. Siempre, normalmente pedimos todas este tipo de evidencias, entonces qué mejor que hacerlo con un multímetro
de buena calidad. Y dentro del equipo EPP, de equipo de protección personal, pues ahí es necesario usar un casco, contar con la herramienta eléctrica, guantes y calzado dieléctrico. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando con corriente directa. Recuerden los principales, la regla de seguridad, primero yo, después yo y al final yo. Entonces es muy importante que ustedes se protejan porque la corriente directa es delicada, para manipularla pues hay que tener cierto conocimiento y cierta seguridad, entonces es recomendado utilizar todo el equipo de seguridad. Insumos eléctricos, conexiones MS4, cable fotovoltaico y también muy importante la llave para los conectores MS4. Muchas veces pues estamos ahí batallando, ¿no? Con unas pinzas de punta o algunos desarmadores. Entonces es ideal tener las pincitas de MS4. Si no las tienen, nosotros las tenemos aquí en Solar Center, las pueden conseguir. Pinzas ponchadoras que se engloba aquí en la herramienta eléctrica. Y prácticamente para operar los inversores Solís necesitamos pues la llave de MS4 y pinza ponchadora. Realmente no hay que abrir nada, no hay ningún tornillo que tengamos que desatornillar para quitar, entonces es muy sencillo. Quizá en algunos modelos más grandes sí vamos a tener ahí que utilizar algún desarmador para abrir las conexiones en corriente alterna, pero en la mayoría de los residenciales y comercial ligero vamos a contar con una instalación demasiado fácil y demasiado intuitiva, prácticamente es plug and play. Y pues por último, pero no más importante, pues todos los cuidados generales de pues operación con electricidad, que seguramente ustedes ya los conocen. Bien, entonces una vez que ya tengamos identificado todos nuestros puntos a traer con nosotros, a estar preparados, supongamos que el cliente nos habla, oye, ¿sabes qué? El inversor me está mostrando una alarma, está parpadeando el foquito de alarma, está encendido en color ámbar y la verdad es que no sé qué hacer. Entonces tú te preparas, quizá primeramente tendrías que ver cuál es el mensaje o el error que está apareciendo en la pantalla, que los vamos a ver enseguida, y pues tú ya puedes preparar para saber qué vas a hacer en sitio. La pantalla o el interfaz de los inversores es bastante sencillo y una de las ventajas de utilizar los inversores Solís es que si tú sabes operar un inversor mini de 700 watts, de 1000, de 1200, vas a poder saber operar un inversor de 20, de 60, de 50, hasta de 125 kilos. Realmente el interfaz es igual, es muy similar. Prácticamente tenemos las mismas opciones. Quizá en los más grandes o en las versiones 5G vamos a tener más opciones ahí en la pantalla, pero realmente las opciones principales las vamos a tener igual en todos los modelos. Bien, entonces vamos a tener una pantalla tipo LCD. Vamos a tener 4 botones de operación, que es el botón de Escape, el botón de subida, bajar y el botón de Enter. Y vamos a tener 4 indicadores LED, uno que dice Power, uno que dice Operación y uno que dice Alarma. Es muy sencillo, los clientes finales pueden identificar muy fácilmente cuando un inversor tiene alguna falla. Y aquí tenemos los indicadores. Tenemos 3, Power, Operation y Alarma. Y hay que identificar, o más bien hay que aprendernos que el LED de Power siempre puede o no estar encendido en color rojo. Cuando está encendido, quiere decir que el inversor está recibiendo alimentación de corriente directa. Todos los inversores Solís arrancan con corriente directa. Entonces, una vez que el inversor ya detectó que está recibiendo el voltaje necesario para arrancar, va a encender el LED de Power en rojo fijo. Si está apagado, quiere decir que el inversor o no está recibiendo corriente o está recibiendo muy poquito, más bien muy poquito voltaje y no llega al punto de arranque. Entonces solamente vamos a tener dos estatus, encendido y apagado. Y después tenemos el botón de operación, que es el botón verde. Este siempre va a estar encendido en verde, ya sea parpadeando o en verde fijo. Si está en verde fijo, quiere decir que el inversor está funcionando correctamente. Si está apagado, quiere decir que no está suministrando energía
Entonces podemos tener varias combinaciones. Si tenemos que el rojo está encendido, quiere decir que el inversor está recibiendo directa, pero si el verde está apagado, quiere decir que todavía no está inyectando corriente o no está funcionando ya de manera óptima conforme a la red eléctrica. Y cuando está parpadeando, quiere decir que el inversor está inicializando. Normalmente cuando encendemos un inversor, va a estar parpadeando durante 5 minutos, que es el tiempo de conexión marcado por las NOMs. Entonces, una vez de estos 5 minutos se queda fijo y estos dos van a estar encendidos en color fijo. Después tenemos un último indicador LED, que es el de alarma, y si está encendido quiere decir que el inversor está detectando una condición de falla o está detectando un código de alarma. Si está apagado, el inversor está funcionando correctamente. Entonces es muy sencillo, es bastante fácil de identificar y pues muy intuitivo. Ok, vamos a empezar con la primera de las fallas, la más común, y es que el inversor no enciende. Ya hicimos nuestras conexiones de corriente directa, ya tenemos nuestras conexiones de corriente alterna, eh, encendemos el switch de directa, encendemos el switch de alterna, y el inversor no enciende, ni el de power, ni el de operación, ni nada, ni siquiera nos muestra una alarma. Entonces, esto puede ser por dos motivos. El principal, y por experiencia lo decimos porque es casi llamadas del día a día, es que la polaridad está invertida. Si nosotros al momento de bajar nuestro cableado de corriente directa eh, ponchamos los conectores MC4 al revés y conectamos, el inversor no va a encender. La ventaja que tenemos es que los inversores tienen una protección de polaridad inversa. Entonces, hasta ciertos puntos de voltaje el inversor no se va a dañar, pero no va a encender. Entonces, es muy sencillo comprobar nuestra polaridad inversa. Simplemente tomamos nuestro multímetro, ponemos el positivo del multímetro en el positivo de nuestro cable y el negativo en el negativo. Y si nos marca un número negativo, no sé, por ejemplo, menos 400 volts, quiere decir que sí está invertido. Entonces lo que hay que hacer es cambiar los conectores MS4 y conectarlos de manera correcta. Este es uno de los más comunes. Y el otro es bajo voltaje de arranque. Si nuestro inversor enciende, no sé, con 150 volts, 120 volts, pero está recibiendo quizá 90 porque a lo mejor es muy temprano, a lo mejor ya es muy tarde y a lo mejor ya en la tarde terminaron la instalación y no tuvieron oportunidad de hacer pruebas antes, pues el inversor no va a encender. Entonces tomamos nuestro multímetro, medimos voltaje en nuestra serie y si estamos por debajo del voltaje de arranque, pues no va a encender. Entonces comprobamos la polaridad en las entradas de corriente directa y comprobamos el voltaje en corriente directa. Estos dos son las causas más probables. Una vez que tú ya comprobaste que tu polaridad está correcta, que tu ponchado de MC4 está correcto, que el voltaje es el correcto y el inversor sigue sin encender, en ese caso, pues ya tienes que comunicarte con nosotros, aquí a soporte técnico de Solar Center. Te vamos a pedir esa evidencia muy clara, que sea muy concisa, fotografías claras donde se vean las mediciones, y nosotros lo reportaremos ya con Sergio para llevar a cabo el proceso de garantía si es que toda la instalación está correcta. Sí, nosotros siempre es un requisito que la instalación pues esté correcta, todos los parámetros estén como debe ser, y si aún así el inversor sigue sin encender, pues con todo gusto vamos a tramitar una garantía. Sí, Alejandro, vamos Sí. para complementar ahí un poco. Es también muy importante verificar antes de energizar las tierras. Eso pasa también muy seguido bueno, también la polaridad inversa y que las tierras no estén correctas o hay algún voltaje. Entonces, al momento de energizar, el equipo también se puede quemar. Entonces, sí hay que, antes de energizar, hay que verificar todos los valores, la polaridad, los voltajes, la corriente tanto del lado de DC como AC, y ya si se verificó todo, el switch se pone en on y no prende, entonces ahí sí hay que ya tomar las medidas y las evidencias correspondientes, ¿no? Pero de cualquier manera, todas estas instrucciones o este protocolo se especifica ahí en el manual, de una manera muy simple. Pero bueno, como mexicanos estamos dados al hecho de que no queremos leer, ¿no? Tomamos el manual, lo tiramos y ahí lo dejamos.
pero sí, independientemente de las marcas que se instalen de todos los inversores, cada inversor es distinto en cuestión de arranque, en cuestión de instalación. Entonces sí es muy importante darse una sentada, unos 15 minutos, leer el manual y luego ya después hacer la instalación, ¿no? Entonces es como mi recomendación. Ya si nada de eso funciona, se toman las evidencias y ahí sí, ahora sí ya se reporta directamente con los chicos aquí de soporte de Solar Center. Ujú. Excelente, correcto. Muy bien. Bueno, yo aquí enumeramos las alarmas más comunes que se puede presentar en un inversor Solís y los dividimos en dos categorías, que son las alarmas de configuración y las alarmas de errores de instalación. Cuando nuestro LED está en color ámbar fijo, pues quiere decir que tenemos una alarma. Es muy importante verificar en la pantalla cuál es la alarma y si es una de estas que tenemos aquí enlistadas, pues vamos a saber identificar si es una alarma de configuración, de que a lo mejor no se configuró el estándar para México, a lo mejor nos está marcando un alto voltaje en la red, a lo mejor nos está marcando no grid, PBISO o alguna de las que pueden ver aquí en pantalla. Entonces eso nos va a permitir identificar qué es lo primero que tenemos que hacer. Las más comunes son las alarmas de configuración, más bien que se pueden solucionar con una configuración, no que el inversor esté mal configurado, más bien se refiere a que con una simple configuración en pantalla podemos solventar este tipo de alarmas. La más común eh, es las de sobrevoltaje y bajo voltaje. La alarma de sobrevoltaje es OVGB, que es Overgrid Voltage, o alto voltaje en la red. Y no es otra cosa más que pues, alto voltaje en la corriente de alterna a la que llega SFE. Y Undergrid Voltage, que es bajo voltaje también en corriente alterna. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si el inversor está configurado con el perfil de red para México. Nosotros vamos a tener dos perfiles, que es México CFE, MEX CFE y MEX 220 volts-A. ¿Cuál es la diferencia? MEX CFE vamos a tener la protección contra falla de arco desactivada y en MEX 220-A vamos a tener la protección contra falla de arco activada. Más adelante vamos a ver más a detalle esa función. ¿Qué es lo ideal? En el mejor de los escenarios, nosotros podemos solicitar al suministrador, llámese CFE, que corrija el voltaje que está llegando al sitio donde tenemos la instalación. Esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque el inversor pues trabaja ciertos voltajes conforme al perfil y en teoría, pues nuestra red eléctrica, nuestro proveedor, pues tiene que estar dentro de esos rangos, ¿no? Porque son rangos ya nominales que en muchas partes del mundo se utilizan, entonces debe ser así. Como sabemos que CFE no siempre es muy estable o hay lugares donde tenemos muchos picos, pues nosotros podemos ampliar el rango de voltaje, el rango del inversor, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ampliar tanto el rango hacia abajo como hacia arriba. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. Primeramente tenemos que irnos al menú. Presionando Enter ingresamos al menú y vamos a buscar una opción que se llama Advanced Settings o configuraciones avanzadas. Para entrar a este menú nos va a solicitar una contraseña. Este password en todos los modelos de inversores es 0010 y ustedes lo pueden cambiar si así lo desean. Por si algún cliente curioso leyó el manual y ya sabe cómo modificarlo, ustedes pueden cambiarlo. Entonces ingresamos la contraseña default, que es 0010, y dentro de esa opción vamos a encontrar una que se llama Select Standard o seleccionar el estándar. Esta opción nos permite elegir la configuración de país. Se van a encontrar con la configuración de Brasil, con la configuración UL para Estados Unidos, con la configuración de Australia, entre otros. Y ahí es donde vamos a encontrar el estándar de MEX-FE o MEX 220-A. Si una vez que nosotros entramos aquí y confirmamos que el estándar está en MEX-FE, quiere decir que el inversor está bien configurado, pero que los rangos que están llegando de CFE pues están fuera del límite del inversor. Entonces nosotros podemos modificar los rangos a nuestro gusto.
Solamente en el estándar tendríamos que seleccionar UserDef, definición de usuario, y aquí podemos modificar los rangos conforme apegado a los rangos que tenemos realmente en el sitio. Para modificarlo, pues damos Enter y nos va a mandar a estas opciones, que es over Voltage, Under Voltage. Presionamos Enter y aquí vamos a poder modificarlo con las teclas de arriba y hacia abajo. El porcentaje de cada inversor varía dependiendo en los residenciales o en los comerciales. Vamos a tener unos rangos diferentes. Normalmente en los residenciales estamos aproximadamente como de 170 volts a 280, si no mal recuerdo. Sergio, si me puedes corregir ahí. Sí, o sea, el proceso sí es el mismo, independientemente del equipo, desde 700 watts o de un equipo desde 50 o 125 kilowatts, el proceso es el mismo, pero ya el rango exacto, cuánto se puede emplear, cuánto es menor y mayor, se define en cada uno de los manuales. O sea, por eso es muy importante guardar el manual de cada equipo y en caso de que sea necesario, verificar directamente en el manual y ahí a mediados del manual vienen los rangos mínimos y máximos de los que puede. Como quiera, el equipo no te va a permitir ampliarlo más de lo que esté ahí, ¿no? Pero es recomendable revisar muy bien la instalación y si la instalación tiene muchas variaciones y quieres evitar problemas, pues bueno, amplíalos lo máximo, ¿no? Pero bueno, no es lo ideal. Entonces, sí hay que verificar cada uno de los, mira, ahí está abriendo está alejando uno de los manuales y está adelante. Sí, por ejemplo, en este que es uno de 6 kilos, tenemos un rango de 160 a 285. Sí. Sí, entonces ya dependiendo de cada inversor que tengas instalado, pues va a ser el rango de voltaje en que tú puedes trabajar. Bien, entonces si nosotros tenemos uno de estos errores, ya sea bajo voltaje o alto voltaje, pues dependiendo cuál error, por ejemplo, si tenemos un OVG, quiere decir que el rango es alto, que el voltaje que está llegando a CFE está superando el límite del inversor preestablecido en el estándar de MXFE. Entonces nosotros seleccionamos el estándar UserDef, ampliamos el rango hacia arriba, aquí en este caso estaba en 240, y lo llevamos al límite, que es 285. Y en under voltage o bajo voltaje estaba en 190 y en este caso nosotros lo llevamos a 160. Posiblemente era un inversor más pequeño que trae un poquito más de rango. Entonces, esta es una de las principales alarmas por las que muchas veces se da mucho aquí en México porque no en todos lados tenemos un voltaje estable. Entonces, pues es importante conocer esta alarma, este mensaje de alarma. Tenemos otro que es muy similar, que es el de frecuencia. También el de frecuencia es da mucha lata en México, por lo mismo, ¿no? Tenemos rangos de frecuencia pues no muy estables. Podemos encontrarnos con dos, overgrid frequency y undergrid frequency. Es sobre frecuencia y baja frecuencia. De igual manera hay que realizar los mismos pasos, revisar el perfil que esté en MEXFE, ya sea MEX 220 o MEXFE, pedir al suministrador que nos corrija la frecuencia. Este es en el plano ideal, ¿no? de que confiáramos en que CFE lo pueda hacer. Y si no, pues ampliar el rango del inversor. Tenemos un rango en la mayoría de 57 hasta 62 Hz, entonces podemos trabajar dentro de esos parámetros. Tenemos aquí el mismo proceso, nos vamos a opciones avanzadas, ingresamos la contraseña, Select Standard, UserDef, y aquí vamos a encontrar más abajo de las opciones de voltaje, vamos a encontrar las opciones de frecuencia. Por ejemplo, aquí estaba en 61, se subió a 63. Igual esto es dependiendo del modelo. Estaba en 58 y se bajó a 57. Entonces ahí ampliamos ya nuestro campo de trabajo de la frecuencia para que el inversor pueda trabajar. Esa es la ventaja de estos inversores, que tenemos unos rangos pues muy versátiles que nos van a permitir trabajar en casi cualquier lugar de México. Entonces es muy guerrero en esa parte. Sí, así es un equipo muy robusto.
Y ahí pues, nos preguntan del PB ISO Pro. Hay PB ISO Pro 1 y 02. Es una falla a tierra. Entonces, posiblemente un cable esté haciendo contacto con la estructura o la estructura no esté aterrizada y eso puede generar esa falla. Entonces, sí es una falla principalmente de la instalación. Entonces, tienen que verificarse las tierras. Correcto. Bien, bueno, ya entrando en alarmas de instalación, tenemos la alarma no grid, que significa no red o no hay red. Esto quiere decir que el inversor no está recibiendo voltaje de corriente alterna. Aquí pueden ser varios los motivos. Uno de ellos, el más común, que el switch de corriente alterna no esté encendido, ya sea el que tenemos en el tablero principal o ya sea en el que está debajo del inversor. Hay que verificar que esté encendido. Si está encendido y aún así tenemos un no-grid, otro punto muy común también es al momento de nosotros conectar los cables en el conector de corriente alterna. Este chuponcito que todos conocen trae 3 pines en los inversores monofásicos 220 y vienen marcados con L, N y tierra. Entonces hay que verificar muy bien que, por ejemplo, nuestra fase 1 esté conectada a la línea 1, la fase 2 esté conectada a donde dice neutro y la tierra esté conectada donde viene el símbolo de tierra. Si lo tenemos, no sé, por ejemplo, la fase 1 en la tierra o la fase 2 y la tierra donde va el neutro o donde va la fase, también vamos a tener esta alarma de no grid. ¿Por qué viene marcado como N y L? Bueno, porque en otros países en un solo cable pues se lleva 220. En México tenemos un split phase, que es una fase dividida, entonces necesitamos 2 fases de 110 para obtener los 220. Es por eso que la segunda fase la conectamos donde dice neutro y hay que verificar en el conector si realmente los cables pues están de manera correcta. También es muy importante comprobar el voltaje. Si el voltaje es demasiado bajo en el cableado de alterna, es posible que también tengamos esta alarma de no grid. Otra cosa, Alejandro, que me gusta agregar también y que sucede son dos factores. El primero es que el switch también esté en on, porque sí suele pasar de que a lo mejor alguien llegó y le movió un niño, un señor, alguien, y pues movió el switch nomás por curiosidad y luego llegan los instaladores y pues como que no es lo primero que revisan. Claro. Entonces sí me ha pasado clientes anteriormente de que, oye, ya revisaste que esté en on y nomás se oye en la llamada el clac así del switch, ¿no? Ah, sí, ya prendió, ya funciona. Y eso realmente es muy común. El segundo factor también es esos equipos dentro del estándar, cuando tú seleccionas, puedes tú apagar el grid, puedes seleccionar on-off dentro de la configuración del equipo y a veces pueden hacerlo, entonces hay que confirmar que tanto el switch esté en on, que los valores afuera estén correctos y que dentro de la configuración del equipo, en los parámetros avanzados, esté en grid on, ¿no? Y entonces ya tomando en cuenta todas esas cosas, ya debería funcionar el equipo. Es correcto. También es importante verificar aquí en los bornes que esté bien apretado. También ha ocurrido donde lo conectan y al momento de conectar se jala un cable y se desconecta de aquí de uno de estos 3 bornes. Entonces es importante revisar el conector, revisar los switches, revisar aquí en la opción en la misma opción donde tenemos Select Standard, abajo tenemos una opción que dice Grid On y Grid Off, que es lo que comentaba Sergio. Ahí también hay que verificar que no esté en off, ahí es para apagar el inversor manualmente en la pantalla, entonces verificar que esté en on. Y esta alarma es bastante común, realmente pues casi diario recibimos este tipo de llamadas. Es muy común que se dejen llevar por, pues ahora sí que la lógica del conector que dice N, entonces pues pasa mucho que conectan el neutros, que no es línea, la línea y la tierra. Pero hay que entender que en México es un split phase, estos equipos pues son internacionales, se instalan en otros países y pues por eso que se tiene esta nomenclatura. No en todos los países tenemos un split phase como en México, entonces hay que verificar que están las 2 fases, que de fase a fase tenemos los 220 y que está conectada a la tierra y que está bien aterrizado. Así es.
Ok, bueno, ya llegamos a la parte de esta alarma que están preguntando aquí en los comentarios, que es la de PB ISO Pro. Y esta alarma es protección de aislamiento fotovoltaico. Es una alarma también muy común, sobre todo cuando recién se termina de instalar, o también puede pasar en tiempos de lluvia, porque, como bien comentaba Sergio, es una alarma de que uno de nuestras polaridades, ya sea positivo o negativo, está haciendo tierra. Tiene por ahí un aislamiento bajo, no tiene un buen aislamiento del cableado. En palabras más técnicas, es que el inversor detecta que la impedancia del arreglo fotovoltaico a tierra es demasiado baja. Puede ocurrir en días de lluvia o en zonas muy húmedas. Si tienes tu tubería y a lo mejor no sellaste bien, llovió y se metió agua, pues puede ser que en algún punto el agua esté haciendo contacto del polo positivo o el negativo hacia la tierra. Puede ocurrir cuando tenemos este contacto, ya sea por agua, ya sea porque al momento de cablear el condulet, los que tienen mucha experiencia, pues saben que está filoso, ¿no? En las roscas. Entonces, al momento de cablear, se puede atorar ahí el cable y se puede pelar. Entonces, hay que checar eso. Y también para comprobar si tenemos un aterrizaje de uno de nuestros polos a tierra, podemos tener dos opciones. La ideal es utilizar un aparato que se llama Megger, que nos mide la resistencia. Y si contamos con un Megger, pues conectamos una punta en el positivo, otra punta en la tierra, o ya sea el negativo, y el valor debe ser superior a los 2 megaohms. Si está por debajo, pues quiere decir que tenemos un aterrizaje ahí de uno de los polos. Si no tenemos un Megger, porque no es muy común tenerlo, puede ser caro, podemos utilizar nuestro multímetro. Es por eso que el multímetro se recomienda que sea de buena calidad, porque lo que vamos a hacer va a ser tomar una de las puntas y medir voltaje, ya sea entre el positivo y la otra punta, a la tierra. Lo que va a ocurrir aquí es que nos va a dar un voltaje y poco a poco va a ir bajando. Lo ideal es que baje hasta cero para comprobar que no tenemos resistencia. Si mientras el voltaje va bajando se mantiene, no sé, en 50, 20, 15 volts, quiere decir que sí tenemos una resistencia y que nuestro cable pues está haciendo contacto con tierra en alguno de los puntos. En este caso hay que verificar todo el cableado, reemplazarlo si es necesario, reparar si es necesario, para nosotros solucionar este tipo de alarma. No sé si Sí. quieres agregar algo ahí más, No, Sergio. no, cabe recalcar que esto es de acuerdo a la norma. Aquí en México, la 690-40-41-43 de la puesta a tierra de los sistemas. Y pues es muy importante confirmar estos valores, porque en sí hay que recordar que las instalaciones son un bien, es una inversión y pues tiene que durar 5, 10 o 15 años, ¿no? Entonces, antes de energizar o durante también el funcionamiento de la instalación, hay que verificar estos factores. Y bueno, preguntan aquí del PV ISO Pro. Sí, en la mayor parte de los casos es un tema de la instalación. También puede ser un tema del equipo. O sea, nunca estamos nosotros negados a que el equipo falle. Son fierros, van a fallar. Cualquier inversor, no importa la marca que sea, va a fallar. Y de la OB-Bus, ahorita la vemos más adelante. Y en cuestión de si se puede apagar el inversor vía remota, actualmente la generación 4G no, pero la nueva generación que viene al país el próximo, ya este año, ya Solar Center tiene algunos equipos, Sí. la 5G sí se va a poder monitorear y se va a poder apagar y prender vía remota. Bueno, continuamos, Alejandro. Sí, es por eso que, como bien menciona Sergio, no descartamos que a lo mejor si tienes esta alarma y ya comprobaste que todo está bien, no se descarta que pueda ser una falla del equipo, pero es por eso que pedimos la evidencia, pues como debe ser, todo bien detallado, para nosotros tener ese sustento de que la instalación está bien hecha y que el equipo aún así sigue fallando. Entonces es por eso que también si tenemos esta alarma y se comunican aquí a soporte, les vamos a pedir esta evidencia de medición con el multímetro para comprobar que la instalación es correcta. Sí. Y entre más clara la evidencia y más rápida en tiempo y en forma sea, es mucho mejor. Créeme, es mucho mejor para ustedes, es mucho mejor para nosotros.
Si ustedes al momento de estar haciendo la instalación se presenta alguna falla, inmediatamente verificar todos los valores, tomar con su celular fotografías claras donde está el multímetro, donde ustedes están midiendo, donde ustedes están asegurando. Eso sirve tanto a ustedes para asegurarse de que todo está bien, como prueba y evidencia de que la instalación está bien a nuestros ojos, ¿no? Y entre más rápido ustedes envíen toda la información completa de fotos del equipo, fotos del multímetro, más rápido va a ser la respuesta. Y bueno, para los que no conocen cómo funciona el sistema de garantías, nosotros ofrecemos un equipo nuevo completamente a ustedes. No reparamos, no intercambiamos tarjetas, es un equipo nuevo, porque así el fundador, que es Mr. Wang, en China, él dijo, si ustedes compraron un equipo de calidad, nosotros lo vamos a reemplazar con la misma calidad con la que lo compraron. No vamos a hacer reparaciones, no vamos a hacer intercambios de equipos reparados. Y entonces lo único que pedimos a cambio son fotografías, son videos, es información para nosotros poder analizar mejor, hacer el registro de cada caso y poder mejorar también el producto, porque nuestra tasa de fallo es muy baja. Entonces, por eso queremos ir mejorando el producto para que sea mucho más robusto y para que el 100% de lo que se instala funcione. Muy bien. Contestando aquí las preguntas, ya tenemos versiones 5G únicamente para los modelos de 15 y 20, de trifásicos a 220. En residencial no hay todavía 5G, ¿verdad? ¿Es correcto, Sergio? Únicamente de 7 y 8 kilowatts, únicamente, porque ahorita el 4G, es importante mencionar que el 4G no va a ser reemplazado al 100%, el 4G es una generación muy, muy robusta que ha tenido mucho penetración en el mercado, es un burro de carga, o sea, no te falla, funciona muy bien, entonces no va a ser reemplazado. La generación 5G busca llegar al sector comercial e industrial. Son equipos ya de 50, 60, 80, de 100, de 124 kilowatts, 125. 124 kilowatts, ¿por qué? Por el límite que tenemos de 499 kilowatts, ¿no? de la CFE. Entonces, sí, actualmente solamente vamos a llegar con equipos 7 y 8 kilowatts para el residencial de la nueva generación. Sí. Correcto. Bueno, siguiendo con las alarmas, también una de las... Es un poquito menos común que la PB-ISO, pero es muy similar. Se llama iLeak Pro y no es otra cosa más que protección contra fuga de corriente. Puede ser, es muy similar porque también vamos a tener ahí un aterrizaje, pero este también puede ser detectado en corriente alterna. Si tenemos nuestro cableado en corriente alterna y una de las fases a lo mejor en algún punto está haciendo contacto con la tubería, está haciendo contacto con la tierra, pues nos va a aparecer la alarma de fuga de corriente. ¿Cómo lo vamos a solucionar? De la misma manera, corroborando pues todo el cableado, revisar los interruptores, que no haya algún cable que no esté bien apretado, que no haya algún tornillo que esté dañando el cable, que no haya esquinas muy dobladas donde se pueda dañar el cable. Entonces es muy similar, sin embargo aquí en esta no es únicamente en corriente directa, también aplica en corriente alterna y PB-ISO sí es únicamente en corriente directa. Entonces son muy similares, también es muy común. Pasa mucho en lugares donde la instalación eléctrica del sitio es demasiado vieja, que tienen ahí el tablero, pues todo el cablerío ya muy viejo, con cables pelados o ya el aislamiento muy seco o muy reseco, que ya no es el ideal. Entonces puede pasar mucho en este tipo de instalaciones. Les vamos a responder algunas preguntas rápido. ¿Cuándo llega la 5G en tamaños de 7 y 8? Ya se pueden empezar a solicitar. ¿En qué versiones se solicita? Se puede inyectar todo a consumo. En todo a consumo no entiendo muy bien esa pregunta, o más bien inyección cero. Si es de inyección cero, todas las versiones de Solis tienen esa capacidad. Simplemente es importante instalar un CT y se configura dentro del equipo. Una configuración muy, muy sencilla. De temas del Solis 30K LV, eso lo vemos, después de aquí pongo mi contacto para que me escriban. Y de la duda de Oscar, sí, los equipos se pueden enlazar con cable
de Ethernet entre varios equipos, pero se requiere al final de cuentas un Wi-Fi box y ese Wi-Fi box es el que transmite la información al monitoreo. Seguimos, Alejandro. Bien. Bueno, no sé si quieres responder la pregunta de Daniel antes de continuar. Que no se inyecte la red, más que nada. Ahorita en México no tenemos mucho, tenemos el net metering, que es 1:1, es una política excelente para que se incentive el mercado. En lugares como Nicaragua, Costa Rica, Panamá o en Jamaica, en otros lugares, la inyección cero es de suma importancia porque si tú inyectas te cobran o te dan una multa. Entonces, en esos países sí es muy importante la inyección cero. Afortunadamente aquí en México no es necesario, pero existe la solución. Correcto. Nada más ahí haciendo un poquito agregando un poquito, el inversor tiene en la parte de atrás un conector que dice CT. En los 4G y en los 5G, ahí se conecta un cable que trae una dona de medición. Entonces lo que hace este cable es medir cuánto estás consumiendo de la red y el inversor únicamente limitarse a inyectar eso y no inyectar a la red. Es así como funciona y ya está incluido en los inversores. Ya no hay que poner nada más que un cable. Sí, lo único que hace es limitar la inyección a las redes, todo, pero no hace función de un sistema autónomo de off-grid. O sea, el equipo tiene que estar conectado a la red porque el equipo está constantemente midiendo la frecuencia y la corriente y en el momento que la red se vaya, el equipo deja de operar. ¿Sí? Aquí lo único que hace esta función es no inyectar a la red. Consume, no inyecta a la red. Si la demanda en el hogar se reduce, digamos que tenemos un equipo de 10 kilowatts y está funcionando al tope, si la demanda de repente del hogar se reduce a 1, lo que hace esta función sería frenar la producción del equipo a 1 kilowatt. Y así le está haciendo un match constante. Afortunadamente aquí en México, repito, no necesitamos de esa funcionalidad, de esa solución. Esperemos que los próximos años siga igual y que esta cuarta T con CFE no haga ningún cambio a la regulación actual. Correcto. Bueno, tenemos también otra falla, también muy común, que es la falla de tierra, ground fault, y no es otra cosa más que el inversor no está aterrizado, no está correctamente aterrizado. Como veíamos en el conector de alterna, tenemos un borne de tierra. Entonces, si ahí no conectamos la tierra y no llega a su tierra física, el inversor va a marcar esta falla de tierra. También lo puede marcar si la tierra estuviera haciendo contacto con alguna fase, que esté energizado, que la tierra esté energizada, traiga algo de voltaje, entonces ahí puede pasar. Puede pasar, yo me he dado cuenta que en muchos lugares el neutro está aterrizado, entonces esa misma tierra la tomamos, la conectamos al inversor, pero trae una cierta cantidad de corriente, entonces el inversor detecta que hay una falla y pues nos marca esta falla de tierra. También hay que aterrizar la carcasa del inversor. Todos los inversores en el disipador, en la parte de atrás, traen un tornillito donde trae el símbolo de tierra y hay que aterrizar ahí para estar protegiendo tanto la tierra eléctrica interna como la tierra de la carcasa para que no haya ningún tipo de fallo. Como les comentamos, puede ser que a lo mejor ya comprobamos que el equipo está bien aterrizado, ya nos dieron la evidencia y aún así la sigue mostrando, pues se realiza el proceso de garantía. Y tenemos una alarma también que es muy importante, que es la falla de arco. Es importante mencionar que no todos los inversores cuentan con la falla de arco. Los que están llegando de este año en adelante, de enero o quizá diciembre en adelante, ya cuentan con la protección de falla de arco. Una forma de comprobarlo es yéndose al Select Standard y confirmar, como lo vimos en las diapositivas anteriores, confirmar que aparezca esta opción MEX 220-A. Si sí la tiene, la activan y el AFCI ya está activado. Si no la tiene, quiere decir que ese inversor no contaba con AFCI. Anteriormente siempre se manejaba como opcional, sin embargo, ya todos los inversores de diciembre o enero en adelante ya vienen con esta función. Entonces, si es de estos inversores y te está marcando esta alarma de ARPAU, pues quiere decir que tienes un arco eléctrico. ¿Cómo puede pasar un arco eléctrico?
un mal ponchado de MS4, un cable también que no esté bien conectado en los bornes. Esto nada más en directa, no está bien conectado en los bornes, un cable dañado, quizá un panel dañado también. Si el panel se le daña el junction box por X motivo, el inversor también puede marcar la falla de arco. Es una de las alarmas más importantes porque si no se corrige puede ocurrir un incendio en la instalación. Como ustedes han visto ya muchos casos de incendio en instalaciones donde pues es por una falla de arco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tienen instalaciones, si tienen vueltas con sus clientes, verifiquen nada más si son 4G y tienen poco de instalados, verifiquen que tengan MEX 220 para activar la falla de arco. Entonces es importante. Hay que checar en el ponchado de los pines de los MS4, utilizar una pinza de calidad que nos ayude a ponchar de manera correcta, porque si tenemos pues una falla de arco, nos puede por ahí quemar las conexiones MS4, nos puede quemar a lo mejor el junction box del panel, nos puede quemar los dispositivos de protección en interruptores o fusibles. Entonces sí es muy importante, siempre hacemos hincapié a que verifiquen pues sus conexiones, ya que sí es un tema un poco delicado. Ajá, exactamente, también tener que todo esté aterrizado para que cualquier tipo de corriente extra pues se pueda, de ruido, de, de estática, se pueda ir a la tierra. Así es, sí, un valor seguro de tierra es muy fácil, llega a su string, los strings de los paneles, de cada string ustedes meten el multímetro en el string positivo y el otro en la tierra, la que está conectada a la carcasa del equipo. Si el valor supera 10, 15, 20, está mal, hay un problema. Si el valor está en 0, está perfecta la tierra, está muy bien hecha la instalación. Y si los valores están de 5, 4 y al momento que ustedes ponen se va desangrando o va reduciendo, también eso está bien. Pero sí yo sugiero revisar las normas, la pueden buscar así en Google y ahí están los manuales, ahí está, porque depende mucho si es una instalación trifásica, si es una instalación más grande, ahí no podemos en un webinar sobre esto hablar de tierras, porque sí es algo muy extensivo, pero al menos la forma más sencilla es revisando directamente de los strings, tanto positivo o negativo, a tierra y confirmando los valores. Antes de energizar, si ustedes verifican eso, ustedes energizan y no debe haber ningún problema. Y también, pues los MS4, la conexión MS4 es una conexión muy, digamos que muy sencilla, es muy difícil cometer errores, pero aún así suceden. Les sugiero también invertir en una máquina, en una herramienta ponchadora para que el ponchado de los cables sea perfecto y ya no tenga ningún problema, ¿no? Entonces, esa es también otra sugerencia. Uh-huh. Sí. Bien, me gustaría mostrarles algunas fotografías que tengo por aquí de causas de no hacer un buen ponchado para pues ver el alcance, ¿no? que tenemos con este tipo de errores. Vamos a abrir aquí algunas fotos para pues ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Una falla de arco. Como pueden ver, pues todo se achicharró. Y pues es a causa de eso, ¿no? De un mal ponchado. Y todavía preguntan si es garantía o no. Tenemos también por aquí un MS4, también que no se hizo muy correctamente el ponchado y pues todo se quemó, ¿no? Entonces sí es importante checar todo eso que hemos estado comentando. Y ya para finalizar tenemos alarmas por fallas internas. Estas alarmas no es que el equipo, una vez que te lo muestre, haya salido defectuoso. Quiere decir que el equipo sufrió una falla interna. Bien puede ser la OV-Bus o UN-Bus. Estas dos alarmas significan que tú tienes un alto voltaje en el bus de corriente directa, perdón. Si tienes OV-Bus es over voltage en el bus. En la parte donde llega tu cableado de directa, se dañó todo el circuito
y te muestra OV-bus o te puede mostrar UN-bus, que aunque tú tengas un voltaje correcto, el inversor está detectando bajo voltaje. ¿Por qué puede pasar esto? Puede pasar si a lo mejor hicimos una serie demasiado larga con un voltaje que supera el límite del inversor, conectamos, no pasó nada, no escuchamos que se ha quemado y nada, pero internamente el bus se dañó. Entonces, como bien comenta Sergio, es importante medir antes de conectar y estar seguros del voltaje correcto. Después tenemos interferencia en la red o grid int, que pues no es otra cosa más que ruido, más que fugas, más que mal aterrizaje en la parte de corriente alterna. Estas fallas, si se comprueba, por ejemplo, si comprobamos que el inversor y que la instalación está correcta y nos mandan toda la evidencia, es muy fácil que pueda obtener una garantía, siempre y cuando pues, se compruebe que la instalación es correcta. Si gustas agregar algo más aquí, Sergio. No, ya estas últimas fallas sí hay que revisarlas más a detalle. No, pueden ser fallas internas, pueden ser. Hay que también mostrar un poco el contexto de la situación, tanto a Alejandro, a los ingenieros de Solar Center, de cómo está, ¿no? Si es un equipo de recién instalación, si es un equipo que ya estaba funcionando por varios meses y dejó de funcionar, porque también la OV-bus o la UNE-bus también se puede dar por un rayo que haya caído en la cercanía, ¿no? Entonces, cae el rayo, se daña y pues es complicado también saber, ¿no? Si hay que abrir los equipos, también se puede dar por un corto en la instalación. Realmente hay muchos factores y entre más evidencia e información tengamos, mucho mejor. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta también cuando se esconde información y pues sí, es molesto y eso retrasa más el servicio. Pero al menos estas fallas son, digamos que el top principal. Todos estos códigos mencionados son de todos los equipos Solís. No hay como un número, un código específico que los residenciales de cierta capacidad tienen estas fallas y luego los de comercial industrial de otra capacidad tienen otras fallas o tienen otro código. No. Si tú ves un OV-bus en un equipo mini de 700 watts, va a ser el mismo significado y el mismo troubleshooting que un equipo de trifásico de 100 kilowatts. Entonces no es tan complicado. Cada instalador puede hacer su manual, puede leer los manuales y se va a dar cuenta que muchos de estos códigos son estándar para todos los equipos, lo cual facilita mucho la visión. También es importante tener los equipos monitoreados, porque así de esa manera ustedes pueden ver el sistema y pueden ver alarmas y anticiparse a fallos y también a problemas posteriores. Y pues bueno, yo creo que si tienen, ahorita dejo mis datos ahí, yo estoy ubicado en Monterrey, doy servicio a toda la República y Centroamérica y pues le agradezco aquí a Alejandro por haber hecho esta presentación y a Solar Center por su tiempo. No, muchas gracias a ti, Sergio. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de despedirnos. Nos quedan unos 5 minutitos que podamos responder. Quiero agregar nada más como adicional. Solís es una de las principales marcas. Están invirtiendo mucho en México, tanto en equipos residenciales, que ya todos los conocemos, pero en equipos para comercial e industrial. Si tienen proyectos de estas capacidades, no duden en considerar a estos inversores, porque realmente pues son muy guerreros, las garantías son muy fáciles, bueno, siempre y cuando se compruebe, ¿no? Todo, pero Claro. es bastante sencillo. Puede ser que en algún momento ahí Sergio se les ponga un poquito duro, pero siempre va a haber el servicio, tanto en Solar Center, tanto Sergio y pues, el equipo que se va a ir añadiendo al equipo de Sergio. Tiempo de garantía son 5 años estándar para todos los equipos desde que se compra y se puede extender a 10 o 15 o 20 años. Sí, ya el costo de 10 años es un 15 o 20% del costo total del equipo. Eso ya hay que verlo directamente con el departamento comercial para ver qué equipos son los que conviene. Y para terminar, bueno, Pedro pregunta si puedo dar falla a OV-bus y seguir operando sin problemas. No, normalmente OV-bus ya es una falla interna de los buses del equipo, entonces no va a generar. De Ricardo Núñez pregunta, me quedó la duda de la inyección cero, ¿quiere decir que el inversor puede suministrar energía en ausencia de voltaje de red?
No, eso no. El equipo funciona como cualquier otro equipo conectado a la red, simplemente lo único que hace es no inyectar a la red. Es lo único que hace. Si la red se desconecta o se va, el equipo se va a apagar, como cualquier otro equipo de interconexión. Ujú. Sí, repito, no sé si Ricardo seas en México o estés en Centroamérica, pero repito, en México tenemos el net metering, es 1-1, tú puedes inyectar, puedes consumir, al final del año, del trimestre, la CFE hace un cálculo y se equilibra, pero en otros países no hay net metering. Tú quiere decir que si tú inyectas a la red, esa energía se pierde o, peor aún, te multan por inyectar. Entonces, la inyección cero es de vida o muerte para algunos proyectos, en especial en Nicaragua. Y el AFCI sí debe evitar que el MC se derrita. Bueno, no el AFCI no, pero sí va a alarmar, se va a alarmar, pero si la falla de la conexión del MC4 es tan mala y no se le dio servicio al equipo en mucho tiempo, pues sí, tarde o temprano va a haber un punto caliente y poco a poco se va a ir derritiendo hasta que ya llegue completamente la falla. Pero no hay que llegar a esos extremos, la verdad no. Y de remotamente sí, pero los equipos nuevos de nueva generación, los 5G. 4G no. Los 5G sí van a poder tener esa función en el nuevo sistema de monitoreo que actualmente ahorita está poco a poco por salir. En la Solar Power México ahí vamos a estar, un servidor ahí voy a estar junto con el equipo de México y de Estados Unidos, entonces podemos resolver muchas más dudas que tengan. Y en las próximas semanas se van a estar programando algunos entrenamientos de Solís y también los invito a seguir nuestras redes para estar ahí informados de todas las actividades y eventos que tengamos. Ya. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido de gran ayuda esta presentación. No duden en contactarnos. Por ahí ya Sergio dejó sus datos. Yo también dejo mis datos para si tienen alguna duda o algo muy puntual, se pueden contactar con nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente jueves. Muchísimas gracias, Sergio, por el tiempo. Y nos vemos hasta pronto. Tengan buenas tardes. Igualmente, hasta luego.